Seguimos. Hoy también nos acompaña en esta mesa, atención, el señor Juan Antonio MacGregor de la Universidad Autónoma de Querétaro. Está con nosotros esta noche también en debate abierto. Mónica Sepúlveda, que tiene adelante en Medellín, en Colombia, un diplomado de herramientas de animación sociocultural y en conjunto también con la Universidad Tecnológica de Panamá lleva adelante programas y ella nos va a hablar puntualmente acerca del caso de Medellín. Y también se incorpora a la mesa Estelita Villarreal, que lleva adelante, en conjunto con la Corporación Medcon, un programa orientado casualmente a jóvenes en riesgo social. Estela, coméntanos acerca de eso. Gracias, Atenógenes. Muy buenas noches a todos. En efecto, se trata de la Cruzada Juvenil por la Paz, un proyecto que está a punto de ver la luz. El próximo 17 de marzo ya se presenta el primer evento. Estamos trabajando para que 500 jóvenes de áreas vulnerables entre los 13 y 18 años reciban una serie de capacitaciones que los van a formar al final de 6 meses de talleres en agentes de cambio que puedan desarrollar temas como cultura de paz, convivencia pacífica, participación ciudadana, liderazgo. Todo eso lo vamos a hacer en conjunto con muchas organizaciones que nos están apoyando. La Cruzada Juvenil por la Paz es un proyecto que realiza la Corporación Medcon en alianza con Alcance Positivo, un proyecto de USAID y el Movimiento Nueva Generación, pero que además tiene ahora mismo una gran cantidad de aliados como la Cruz Roja, como APLAFA, la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Panamá, está MONASEC, PROCI, el Ministerio de Salud, la Universidad Tecnológica, la Universidad de Panamá, y nos sentimos muy orgullosos que tantas personas sigan sumándose cada día al desarrollo de este proyecto. ¿Jóvenes de qué áreas específicamente? Tenemos prácticamente el área metropolitana casi cubierta en su totalidad, porque lo estamos realizando en esta primera ocasión como un proyecto piloto, pero tenemos jóvenes que van desde áreas como el Chorrillo, como San Felipe, hasta sectores como Río Abajo, está Juan Díaz, está Las Cumbres. Tenemos una gran cantidad de sectores que están cubiertos todos del área capital. ¿Jóvenes de mi edad o jóvenes...? De 13 a 18. Ah, de 13 a 18, no, era por la duda. De nuestra edad no participamos. Jóvenes de nuestra edad todavía no. Todavía no. Se me quedó algo del segmento anterior y es el Fondo Cultural, señor alcalde. Perdón, señor diputado. Usted hablaba de la creación del Fondo Cultural y se nos quedó del segmento anterior. ¿Me podría aterrizar en ese tema, por favor? Sí, hay impuestos que actualmente se pagan, como por ejemplo el ITBMS que pagas cuando entras al cine. Sí. Destinar ese impuesto, en vez al Fondo General del Estado, a este Fondo de Promoción de la Cultura, que lo que haría es básicamente ayudar a financiar proyectos culturales de distintos tipos, porque a veces cuando hablas de cultura la gente piensa, es como en la cultura en un sentido elitista, aquí estamos hablando de proyectos de paz, de cultura de paz, que son proyectos que podrían financiarse a través de este fondo. Hay mucha gente trabajando, por ejemplo, una fundación que promueve el ballet y danza, que está trabajando en los barrios marginales y que es una forma de sacar a los jóvenes de la violencia. Quería ahondar un poquito en lo que dice el diputado, porque precisamente el Movimiento Nueva Generación desarrolla ese tipo de proyectos. En el sector del Chorrillo hay actualmente un centro cultural en el cual más de 400 niños acuden mensualmente a recibir clases de ballet, las niñas, con un salón que está en condiciones como el de cualquier escuela privada de ballet, dan clases de arte, dan clases de teatro, y asimismo estamos trabajando incluso en la creación de un nuevo centro en el área de Barraza, que es un centro de atención integral que va a incluir todos estos aspectos de cultura, incluso tecnología y hasta áreas preescolares. O sea que sí hay manera e iniciativas y gente con la capacidad y el interés de poder echar adelante proyectos. Y trabajando así poco o nada de apoyo de parte del gobierno o del Instituto Nacional de Cultura, y no porque quizás no quiera hacerlo, sino sencillamente porque no hay el recurso, porque no se le destina recursos a la cultura como una cuestión prioritaria. Melia Sepúlveda, que nos acompaña, Mónica Sepúlveda, que nos acompaña, perdón, Mónica. Nos va a hablar... Sepúlveda era otra persona. Sí, era nuestra profesora, sí, así es. Tienen toda la razón, tienen toda la razón. Mónica, sería bueno que comentaras esta noche la experiencia de Medellín. Hace 20 años, pues todos conocíamos la historia del cartel de Medellín, una ciudad también inmersa en una violencia enraizada en una condición sociocultural que afectó mucho no solamente a Medellín, sino a Colombia entero. Eso cambió ahora. Es distinta la Medellín de hoy versus la Medellín de hace 20 años. ¿Cómo ocurrió ese cambio? Pues yo pienso que básicamente es porque se cambia la mentalidad en la lógica de que cuando se tiene condiciones de inseguridad, de delincuencia, no se combate con mano dura, sino con propuestas de prevención. O sea,
lo que está generando, digamos, la vinculación de muchos jóvenes a bandas delincuenciales es porque no existe una oferta ni de trabajo, ni de educación, ni de cultura, y en esa medida se cambia la cara de la ciudad. Yo creo que lo que hacen esas dos últimas alcaldías en Medellín es un poco abrir el abanico de ofertas de carácter cultural, donde en los barrios donde habían más condiciones de conflicto, se empiezan a plantear, por ejemplo, el tema de los equipamientos culturales, y de un eslogan de en los barrios más pobres, los mejores equipamientos. Equipamientos culturales son centros culturales, sí, y donde podía existir una oferta no solamente para que ellos usaran la cultura, sino para que produjeran cultura. Explíquenos más en detalle, ¿a qué se refiere exactamente? Son centros, digamos, o sea, hicieron una biblioteca España grande, donde no solamente tiene la biblioteca, sino que tienen salones para que los chicos puedan tener talleres de producción cultural, de teatro, música, pero también de producir música. Montaron las escuelas de música, los auditorios para que pudieran ser escenarios donde la gente pudiera mostrar. Entonces yo creo que eran, digamos, estos centros culturales se convertían en epicentros donde la comunidad se encontraba en procesos de convivencia, ¿cierto? Y en esa medida se generaba toda una dinámica de paz. Yo creo que, pero además de eso había vinculación de los jóvenes a la educación, o sea, se ampliaban los cupos para la universidad, la educación superior, se ampliaba una cantidad, digamos, de diversificar no solamente la mano dura, sino la posibilidad de que los jóvenes pudieran tener oportunidades para poder crear, para poder imaginar, y sobre todo yo creo que es una cosa en la que le hemos apostado y seguimos apostándole, es que los jóvenes son protagonistas, no son el futuro, son el presente, y si nosotros no invertimos en la juventud, nuestra juventud se va a perder, ¿sí? ¿Cómo se hizo o cómo se logró que el ambiente no se tragara a esos centros culturales y que todo lo contrario, el centro cultural atrajera a los jóvenes? Le pongo el ejemplo, en Panamá hay muchas canchas donde se practica deporte, y hasta las mismas bandas de los barrios son los que administran esas canchas. Entonces, ¿cómo han logrado que no sea el malvivir el que se trague esos centros culturales, sino que sea todo lo contrario, ese centro cultural el que de alguna forma atraiga a la comunidad? ¿Cómo se logra? Yo creo que es un asunto más de integral, o sea, si es un espacio que está sacando la comunidad porque es un espacio donde se delinque, es también, bueno, se refuerza la seguridad, obviamente, pero también se generan sentidos de pertenencia con el espacio, o sea, es la comunidad misma la que se apropia de ese espacio y lo cuida, de hecho, cuida, pero también porque se genera otra oferta, o sea, yo creo que los chicos cuando llegan a una cancha y consumen drogas, pero si en ese espacio se ofrece cine, se hace hay que ofrecer algo más. Se ofrecen incluso los mismos chicos que están delinquiendo ahí se vinculan a ese proceso. O sea, yo creo que el tema es de integración, es de inclusión. Yo creo que los espacios, si se toman desde otras lógicas y se genera una oferta allí, se generan encuentros de otro tipo, cambia el panorama. Nos acompaña también el señor José Antonio MacGregor de la Universidad Autónoma de Querétaro. Usted es uno de los especialistas que viene a este foro internacional de cultura y desarrollo, ¿verdad? ¿Cómo encaja todo en el tema de la cultura de paz, desde su perspectiva, ¿no? Primero, entender que la cultura es un derecho humano, que hay derechos culturales, que no todos sabemos cuáles son los derechos culturales y por lo tanto no podemos exigirlos. El derecho a la identidad, a la participación, a la educación, y finalmente entender que la cultura no solamente son eventos artísticos, sino que tiene que ver con toda una atmósfera de relaciones de una sociedad. Sí, porque mucha gente piensa que la cultura es, bueno, la ópera, la danza clásica, exactamente, el lago de los cisnes, y cuando se entiende que la violencia tiene que ver con la configuración de una sociedad que se va volviendo cada vez más violenta, entendemos el papel de la cultura. La cultura en ese sentido tiene que ver con las formas en que la gente se relaciona y, por ejemplo, nosotros allá en México decimos, bueno, pues ustedes saben que la violencia en México se ha disparado de una manera terrible. ¿Y qué es lo que nosotros creemos? Cuando un joven dispara la violencia, bueno, ya queda apresarlo y detenerlo y formalizar su ingreso a la delincuencia posgraduada. ¿Cuál es la fórmula? Evitar que dispare, es decir, entender
que la cultura puede generar condiciones para prevenir la violencia. Y en ese sentido, los jóvenes, ¿qué es lo que necesitan? Dignificación, opciones, posibilidad, no en el sentido de que reciban todo el Estado, sino la posibilidad de servir a su comunidad. El proyecto que nosotros llevamos a cabo en México es formar jóvenes en condiciones de riesgo como promotores culturales de su comunidad, y en el servicio a su comunidad no solamente se dignifican, no solamente empiezan a ser reconocidos, no como el individuo al que hay que darle la vuelta, sino el individuo al que hay que llamar para que cuide, dé servicio, para que garantice a los niños de la comunidad condiciones de formación de seguridad. Tengo una pausa en este momento. Seguimos con más en breve aquí en Debate Abierto y hablando acerca de cultura, de desarrollo y de oportunidades a jóvenes en situación de riesgo. Manténgase con nosotros. De hecho, las imágenes que están mostrando ahí son de los campos.